Bueno, bienvenidos. Muchísimas gracias por acercarse hoy en esta mañana fría. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado también viéndonos por YouTube. Yo soy Mariano Gilmore, coordinador de educación de Amigos de Bellas Artes. Estamos muy contentos de tener aquí con nosotros a Rosina, la verdad que es un gusto. Y cuando pensaba cómo presentarte, ¿no? Empezar por el currículum es lo último. Creo que lo más interesante es lo que nos contalla del título, ¿no? Esta idea de empezar con la palabra altruismo. Creo que eso es una función clave. Pude chusmetear un poco la charla que vas a dar hoy y me parece que se alinea incluso con lo que nosotros proponemos desde la asociación, ¿no? Que la idea de difundir la cultura y el rol que esto tiene en nuestra cotidianidad, ¿no? La idea de democratizarla eh, a través de otros, ¿no? Y creo como la palabra del diálogo, creo que es la herramienta clave. Creo que lo más rico que podemos llevarnos hoy es ver también cómo esto es algo a nivel global, es una experiencia a nivel mundial y vamos a ver cómo en España y como también en otros lugares esto ya es parte de un menester de políticas públicas. Creo que lo más interesante también es ver cómo en nuestro caso, una institución de más de 90 años como es la asociación, en este contexto incluso también, que esto es parte de un programa que venimos haciendo gracias a la gentileza de Oficina de Proyectos que nos traen aquí con nosotros, un programa que se enmarca en esto que es Museos más Uno, esta idea de acercar a todos los museos del país, que parte de la Subsecretaría de Patrimonio de la Nación, y esto que es también poder vincular cada vez más un país tan grande a la riqueza que tiene la cultura. Creo que eso es lo más lindo que vamos a ver juntos. Y en particular también, bueno, agradecer a Isabel Inchauspe que hizo posible también tu participación aquí y a toda la gente que está acá y viéndonos del otro lado, que se lleve también esta idea, ¿no? Cómo el arte es una herramienta de alguna manera para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Efectivamente. Meti- Muchas gracias. Por favor, bueno, los dejo acá y disfruten de estas palabras que son más que maravillosas. Pues muchísimas gracias por vuestra asistencia. Sí que es cierto que es una hora complicada, ¿no? En España no podríamos tratar de reunir a las personas por la mañana, siempre por la tarde. Me sorprendió, pero es tan bonito empezar la mañana hablando de cómo efectivamente a través de las empresas, a través del Estado, de los gobiernos, podemos promover la cultura. Y esta charla habla un poquito de aquello que a mí me parece ha sido una gestión eficaz a lo largo de los muchísimos años, ¿no? En los que yo he ejercido distintas responsabilidades. Primero como directora de desarrollo de IFEMA, la primera. En segundo lugar, como directora de ARCO. En tercer lugar, como directora fundadora de la Bienal de Canarias de Arte, Arquitectura y Paisaje. Como directora fundadora de Laboral, el Centro de Arte y Creación Digital. Como presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo, etc. Por tanto, yo he tenido el enorme privilegio de participar de la instauración en España de un sistema del arte muy eficaz. ¿Y por qué muy eficaz? Porque no se ha centrado tan solo en la capital, en Madrid, o en la segunda ciudad más importante del país, que es Barcelona. La distribución del objeto artístico, en términos muy franceses, de Jacques Lang, el gran ministro de Cultura que inventó los FRAC y los FNAC en un deseo de abarcar todo el país y evitar el centralismo y ser más eficaz realmente en cuanto a la gestión cultural, en cuanto a otorgar a otros ciudadanos de otras provincias el derecho a la cultura, ¿no? Eso lo hizo Jacques Lang, que vino a Arco, le invité a Arco a hablarnos de su proyecto de los fondos regionales nacionales y los centros regionales. Una gran idea que, por otro lado, también está presente en Alemania. Hay desde el siglo XVIII prácticamente, desde
el siglo de la Ilustración, con sus Kunstverein, las asociaciones culturales, y los Kunsthalle, espacios de exposición que se reparten por todo el territorio alemán, por Suiza, por Austria. En España, cuando yo llegué a Arco, esto no ocurría, es decir, no hablábamos aún de la necesidad de contar con museos, con centros de arte, no había coleccionistas. En la primera edición de Arco, en el 81, había un solo director de museos recorriendo los pasillos del pabellón de cristal de la Casa de Campo. Era muy curioso, ¿no? Yo voy a revisar un poquito estos datos, cómo y de qué manera hemos podido conseguir que España sea realmente, si no una potencia, un país interesante en cuanto al arte contemporáneo. En todo momento estoy hablando de artes visuales, es decir, del siglo XX y del siglo XXI en cuanto a cronología se refiere. Esta es una buena noticia, es muy reciente, es del pasado 20 de mayo y ahí tenemos una fundación que es COTEC, que se dedica a la investigación científica, que decidió hacer un estudio de cómo y de qué manera contribuye, en términos de cuantía, ¿no? Contribuye la cultura a el PIB, al Producto Interior Bruto. Y estamos viendo aquí que de cada uno de los euros que se invierten en cultura genera 1,75, recupera la inversión y añade un 75%. Por tanto, los datos son un 2% del Producto Interior Bruto en España. Este es un dato que, si bien no puede ser contrastado con estudios anteriores, sí que plantea la necesidad de conocer exactamente cuál es nuestra contribución. ¿Por qué? Pues ayer lo decía en otro foro, es muy importante que sepamos la diferencia entre gasto e inversión. La inversión en cultura es absolutamente importante, entre otras cosas por cuestiones también morales, pero en el caso de España también porque nuestra Constitución prevé ese derecho al que hacía referencia del ciudadano a la cultura, ¿no? Pero luchemos por este principio. Nosotros, todo lo que se refiere a la cultura visual representa una inversión, es decir, es un potencial de riqueza importantísimo, ¿no? Estos son un poco para aquellas personas que les interese el estudio. Hay 11 indicadores, no me voy a adentrar en ellos porque de hecho no quiero reteneros demasiado tiempo, puesto que esta presentación queda a vuestra disposición si la queréis consultar en algún momento. Estoy yendo a la definición de los términos, que son el título de la presentación: altruismo, mecenazgo y patrocinio, según la Real Academia de la Lengua de España, ¿no? Porque alguien preguntaba en redes, bueno, ¿y qué es el mecenazgo? Bueno, pues el mecenazgo es esto, pero el mecenazgo y el patrocinio, no tanto, no así el altruismo, está generado por leyes distintas en mi país, es decir, que efectivamente se ha contemplado esta actividad desde el ámbito de lo legal, patrocinio y mecenazgo, no así altruismo. El tema altruismo lo citaremos de vez en cuando, sí, ¿por qué no? Pero de verdad, lo que sí tenemos que saber son las diferencias entre el mecenazgo y el patrocinio,
¿Por qué esto? Porque cuando nos dediquemos desde el museo, desde los distintos proyectos que queremos presentar a empresas y otros sponsors, tenemos que saber en España qué formato le damos a ese proyecto. Si es parte de la estrategia de marketing, sería entonces patrocinio, o si es mecenazgo, que se entiende como un servicio. Patrocinar como es lógico. Si se hace, por ejemplo, el BBVA ahora, el Banco Español, el BBVA, está patrocinando una gran exposición en el Guggenheim. ¿Cuál es el beneficio para el banco? La presencia de marca, realmente, pero no se solicita ningún otro tipo de ayuda. Mecenazgo es más bien protección, es decir, no es una acción esporádica, es un compromiso más a largo plazo. Aquí es un ejemplo que os traigo a colación porque ha sido una exposición extraordinariamente reconocida, una aportación de la Casa de Alba, de los duques de Alba, que es la primera familia noble española, tengo la suerte de conocerles mucho, y en el Palacio de Liria, que es su sede, su palacio prácticamente habitado durante siglos y siglos, bien, pues la Casa de Alba y la Casa Dior unieron fuerzas para invitar a Joana Vasconcelos a intervenir en los distintos salones del palacio. Es una belleza lo que han conseguido en esa actuación a triple escala, es decir, una gran artista con un equipo fabuloso para la instalación en el palacio, como me decían en la presentación del catálogo que estuve el otro día, hace nada, me decían, y no hemos roto nada, porque el palacio está absolutamente repleto de bibelots, de cantidad, porcelanas, cristales, maravillas, ¿no? Pues no han roto nada. O sea, es un bonito ejemplo de patrocinio, un bonitísimo ejemplo también de compromiso de una gran familia con una colección de arte que va desde Goya hasta Velázquez, lo que se quiera, y esa mirada atenta a lo que está ocupando pues, la atención de muchos art lovers. Esta es un poco la idea de esta presentación, cómo estimular la participación privada, cómo a través de las leyes podemos incentivar esta participación. Hay una manera que es a través de la responsabilidad social corporativa o empresarial, ¿no? Y esta es una legislación importantísima. Nosotros tenemos la enorme suerte en España de tener, iba a decir, padrinos, no sé si son padrinos o mentores. Europa, es decir, el conjunto de los países europeos que configuran la Unión Europea establecen unas leyes de obligado cumplimiento en muchos casos en cuanto a muchísima de la legislación referida a producciones, etcétera, ¿no? Circulación de bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también se están ocupando, aunque todavía de manera timorata, ¿no?, de la responsabilidad social. ¿Qué quiere decir? Esta es la dimensión moral más ética de la empresa con respecto a la sociedad. A nosotros nos parece en España que todavía RSC se refiere más a otra ley, que es la de ODS, que son los objetivos de la sostenibilidad europea, ¿no? Entonces, RSC, responsabilidad social corporativa o empresarial, debe de atender al arte y a la cultura en
esa obligación que tiene de no solamente nutrir a la sociedad de determinados servicios, determinados productos y crear empleo, sino atender otras necesidades de la sociedad. En este caso puede ser la sostenibilidad, el mantenimiento sobre todo la sostenibilidad. En este momento estamos en un momento, pero también la igualdad, etcétera. Pero el arte también tiene que ser atendido en este aspecto, ¿no? Em, esta ley está impuesta desde Europa, como os decía, y es esa información no financiera la que tiene que año a año facilitar la empresa a los poderes públicos, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos la opción de participar de los beneficios otorgados por esta ley. Bien, es un poco a quien le pueda interesar. Yo no sé si existe esta ley en Argentina, pero sí que sería interesante que se estudiara. Posiblemente haya alguna entidad, algún bufete de abogados, alguna que quiera trabajar en torno a esto, ¿no? Bien, nosotros lo que sí tenemos es unas leyes. La ley de mecenazgo ya es antigua, pero es antigua porque empezó en el 2002, pero se revisó en el año 23. Sigue siendo muy insuficiente, han mejorado las prestaciones y demás, pero sigue siendo muy, muy insuficiente. Sé que en Argentina no hay una ley estatal, quiero decir, del Estado, sino una ley de Buenos Aires de mecenazgo, sí. Pero nosotros no estamos satisfechos con nuestra ley de mecenazgo y a pesar de que esta, de la que estoy hablando ahora, que es del año 23, que se empezó a aplicar en enero del 24, no estamos realmente satisfechos. No es suficiente como para promover el interés de la empresa en general, ¿no? Sino son micromecenazgos que está muy bien, por ejemplo, en el caso de los amigos, es decir, las aportaciones a una asociación como la vuestra de amigos. Pequeñas, el crowdfunding es un poco eso, el crowdfunding, o producir una película o editar un libro y demás. El micromecenazgo no deja de ser importante y hay en España una aportación de 250 que tiene una desfiscalización del 80%, que es bastante alta, ¿no? Pero no resuelve programas más importantes, es decir, grandes exposiciones o grandes festivales o bienales, etcétera, ¿no? Lo que también es cierto que Estados Unidos es el gran maestro en esto de incentivar la participación privada en el hecho artístico. Y este estudio de INAEF es un análisis estratégico. Yo estoy siempre haciendo la llamada cuando en mis clases en la universidad o cuando el análisis, hacer una llamada a todos aquellos que formamos parte de este maravilloso mundo de la cultura, a primero autoanalizarnos y segundo analizar aquello que hacemos, ver si los resultados de los proyectos que hemos iniciado, cómo se han producido y demás. El análisis estratégico de fundaciones INAEF han hecho un trabajo extraordinario en analizar distintas formas y maneras en que Estados Unidos estimula. Y esa es la palabra que nosotros buscamos. Queremos comprometer, estimular a las empresas para que asuman esa responsabilidad con respecto a la cultura y al arte, en nuestro caso, arte contemporáneo, ¿no? Hay un debate en las redes sociales y por qué se pide
más incentivos fiscales y demás, son insuficientes, simplemente son insuficientes. ¿Por qué? Pues porque la demanda social es extraordinaria y porque las dotaciones de museos, centros de arte y distintas otras iniciativas actuales son numerosísimas. En los 80, señores, en España existía la Fundación March, que no es un museo, ahora sí es un museo, pero en los 70, 75, exactamente en 1975, la Fundación March abre en Madrid, abre un espacio extraordinario que ha sido mítico, que ha presentado, era el gran centro, ¿no? Estaba la Fundación Miró en Barcelona. No había museos de arte en España en los años 80. El primer museo nacional de arte contemporáneo, centro de arte, museo, fue el Reina, e inaugura en el 91. Entonces, no sé si os dais cuenta del enorme paso que hemos dado en estos 30 años, que han sido, bien es cierto, han sido 30 años, no son 2 días, ¿no? Pero los 80 y los 90 han sido extraordinarios. ¿Qué les pasa al siglo XXI? ¿Qué nos ha pasado en el siglo XXI? Haciendo un poco síntesis, ¿qué nos ha pasado? Que el entusiasmo no es igual, pero la demanda social es superior, porque a lo largo de los 80 y de los 90 se ha ido fraguando ese interés por las artes, ese acceso. Hay colas en los museos ahora, en tantas ocasiones. En tantas ocasiones hay colas. En el 80 no se iba a museos de arte contemporáneo. No sé si os dais cuenta de eso. El paso enorme que supone para la creación de un patrimonio artístico contemporáneo, para valorar aquello que cuentan nuestros artistas, para valorar su espíritu crítico, sus poéticas, sus posicionamientos, sus paisajes, sus horizontes. Me parece maravilloso que la sociedad en España, que estaba evolucionando desde la época franquista, ¿no?, hacia una sociedad realmente más abierta, que haya conseguido ese milagro, que nos haya conectado con el arte, ¿no? ¿Por qué digo que en el siglo XXI, bueno, se ha rebajado un poquito el interés a pesar de la demanda social? Porque la gran empresa, los poderes públicos, y ambos son necesarios, esa combinación de lo público y lo privado es fundamental y esa hay que fomentarla. Lo público no se puede retirar de su compromiso. En nuestro caso no se puede porque está en nuestra Constitución. Muerto Franco, se crea una Constitución que votamos todos y que se aprobó. Ahí está incluida. Están las reglas del juego que yo llamo, ¿no? El derecho a la cultura de la sociedad y la obligación del Estado. No dejemos de perseguir la idea que lo público tiene que trabajar con lo privado y lo privado tiene que trabajar con lo público. Y eso es absolutamente necesario. Tenemos derecho a la cultura, nos la tiene que asegurar el Estado, pero tenemos que comprometer a una parte tan fundamental de nuestra vida como es el sector privado. Y no solamente a nivel corporativo, a nivel empresarial, sino a nivel particular. Por eso yo felicito a todos aquellos museos que han creado los amigos, para que la voz del individuo se oiga, se escuche en todos los grandes museos, para que puedan aportar sus pequeñas cantidades, que en España son 250 y te descuentan el 80%. No big deal, ¿no? Como diríamos, no big deal, pero sí está ahí tu pequeña aportación que te hace además sentirte bien, porque estás contribuyendo. Esta es la situación en nuestro país.
es decir, son los tres poderes los que sustentan el sistema del arte. Yo hablo mucho del sistema del arte a lo largo de toda mi carrera. Me ha interesado mucho analizar quién sustenta la creación del artista, quién apoya al artista, quién genera esas oportunidades de tener acceso a su, comentábamos antes, a su nivel crítico de la sociedad, porque no olvidemos que el artista lo que es testigo de su tiempo, y esta es su gran aportación. Sea el medio el que sea, su gran aportación es esa inteligencia aplicada al análisis de un momento, lo hace con las herramientas que considera, pero tenemos esa gran, ese enorme privilegio de conocer mejor nuestro tiempo y nuestra sociedad a través del artista. Esa es la gran aportación del arte. Yo no sé si lo veis igual que yo. Yo lo veo de esa manera. Su gran aportación es que a mí me ayuda a entender mejor lo que está ocurriendo a mi alrededor y a conocer mejor a los pobladores de este universo Tierra. Me parece tan fundamental. Bien, pues esta es la estructura que a nosotros nos sustenta, ¿no? Los gobiernos autonómicos, con su ley de mecenazgo, algunas comunidades autónomas que han aprobado leyes, esas leyes, bueno, pues en muchos casos ofrecen las deducciones que estoy aquí comentando, ¿no? Esto sería como vuestra ley de mecenazgo de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros lo hacemos a nivel comunitario. Las ciudades no pueden incentivar la aportación cultural, sino que lo tienen que hacer los 17 gobiernos autonómicos de España. España es un país que, como sabéis, nos hemos llevado bien, mal, regular entre nosotros. Somos distintas, iba a decir etnias, no sé si somos de distintas etnias o no, pero desde luego de distintas partes del país, y somos muy individualistas, pero sí que hay factores comunes. Por ejemplo, en la Comunidad de Valencia es una región que tiene muchísimo interés por el producto creativo, digamos, porque es una zona muy artesana, muy fabril también, el calzado y demás. Castilla-La Mancha, las Islas Baleares, el País Vasco, con una gran escuela de arte y un nivel de coleccionismo alto. Es una zona muy, muy industrial, y ahí está Guipúzcoa, las tres provincias, ¿no? Araba, Guipúzcoa y Vizcaya, Navarra también. Se respetan las leyes forales, pero ellos tienen gran autonomía. Lo que también quiero destacar de la ley de mecenazgo o del mecenazgo en general es que efectivamente lo que tenemos que saber es reconocer las aportaciones de aquellas personas o entidades públicas o privadas. El reconocimiento social es importantísimo para que efectivamente la empresa, hablo principalmente de la empresa, pero también los poderes públicos, piensen, en el caso de los poderes públicos, que hay votos. Si en este momento os comentaba que en el siglo XXI pues hay una especie de bajada, de falta de interés por parte de lo público, es porque consideran que efectivamente la sociedad ya está atendida en este campo y que no va a producir votos, ¿no? Y en el caso de la empresa, porque estamos en el momento también de una conciencia mayor, y creo que lo estoy repitiendo, pero lo voy a volver a repetir, en cuanto a la necesidad de mantener nuestro planeta a flote, ¿no? Estos son los tres elementos a los que hacía referencia los poderes públicos, las entidades privadas y el mercado. Son los tres entes que sustentan nuestro sistema del arte. Conocer esto y sus interrelaciones me parece, interactuaciones también, me parece importantísimo, ¿no? Nosotros en España tenemos, bueno, esto ya os lo comentaba, las 17 comunidades muy activas todas, es decir, siempre digo
que el Guggenheim ha sido el gran detonante en cuanto a museos de las comunidades se refiere, ¿no? De las ciudades, sobre todo, más que de las comunidades. Pero, ¿por qué ello? Porque en el caso del Guggenheim y Chapeau, ha sido una gran iniciativa, resolvió muchos problemas en el País Vasco. Lo comentábamos ayer, en la charla de ayer. El Guggenheim resolvió ETA, el conflicto de ETA, nada más y nada menos, el terrorismo de ETA. ¿Sabéis lo que esto supone en un país como el nuestro aterrorizado? ¿Sabéis lo que supone que un museo viniera a resolver mediante el arte ese espanto de terrorismo, ETA como IRA, en el norte de Irlanda? Es tan maravilloso pensar que a través del arte se haya conseguido pacificar una zona en conflicto. Es impresionante. Eso fue el cura Arzayus, que es como se le llama, que ideó esta idea. Y también contaba ayer es que esta anécdota a mí me encanta, de Chillida, un gran escultor español, y Oteiza, otro gran escultor, que se pelean con el gobierno del País Vasco de ese momento, diciéndoles: no queremos que nos colonialicen, no queremos un Guggenheim que es americano y odiamos América, no queremos esto, no queremos. Y se hacen una foto y se distribuye por todos los medios de comunicación de España. Bueno, pues se consiguió y fue el éxito. Sigue siendo, yo estuve hace muy poco, sigue siendo, está lleno de extranjeros. Bilbao es una preciosidad y era una ciudad industriosa bastante fea, bastante gris. Ha cambiado radicalmente. Y bueno, pues claro, todos los alcaldes de todas las ciudades, de grandes ciudades de España, quisieron poner un Guggenheim en su vida, y el factor Guggenheim es lo que ha ayudado. Primero Arco, porque fuimos los primeros, y fue a través de la iniciativa privada y fue a través de las galerías que conseguimos despertar el interés. Primero fue Arco y luego ya fue el factor Guggenheim en los 90 que despertó el interés de las ciudades por albergar un museo, con grandes, en general, de la mano de grandes arquitectos. Y es bonito eso es bastante ejemplar, ¿no? Bien, aquí doy unos datos que parece que son certeros, están muy investigados, y es que todos los poderes públicos, los gobiernos autonómicos, el gobierno central, aportan 7.658 millones de euros al año, ¿no? Con unas aportaciones de distinta índole según las comunidades, ¿no? Por ejemplo, Andalucía, 353 millones, está la comunidad andaluza, que alberga 8 millones de habitantes. Es importante, es todo el sur de España, quien conozcáis España. El País Vasco, en una cantidad pues similar, siempre han atendido bien la cultura. El País Vasco alberga el Guggenheim en Bilbao. Cantabria, que está remodelándose gracias a la aportación de la familia Botín y el Banco Santander, ¿no? Cantabria destina 130 millones, pero esas aportaciones privadas del nuevo edificio del Banco Santander en Santander, y de la familia de los Botín en Santander, más un tercer museo que están construyendo de la mano del Museo Reina Sofía y de la colección La Fuente de Archivo, va a cambiar la faz de Santander, que era una provincia, una ciudad muy hermosa con una gran universidad. Yo he dirigido ahí 3 años los cursos de coleccionismo y apreciación del arte. Preciosa universidad, porque está en el Palacio Real, que se construyó con motivo de la boda de Victoria Eugenia con Alfonso XIII, el rey último de la fase anterior. Pero era una ciudad de verano, y ahora pues va a tener su
sus museos, sus 3 museos grandiosos, porque el edificio de la familia Botín, el museo, es de Peyu. Madrid tiene, nosotros no estamos muy contentos con la política, nosotros los que vivimos en Madrid, con la política de la Comunidad de Madrid, creemos que está invirtiendo excesivamente poco, tanto el ayuntamiento como la comunidad. Pero estos son los datos. Como veis, estas comunidades, menos Cantabria, que aporte es más pequeña, claro, es 1 millón de habitantes, están en los 300 y pico mil, ¿no? En cuanto a ayuntamientos, pues Barcelona, lógicamente, cuida mucho los aspectos culturales, y aquí siempre hay una miradita muy simpática del gobierno hacia Cataluña, no se vayan a enfadar. Entonces, bueno, pues 46 actuaciones en entidades culturales, esa aportación Madrid no la recibe, ese apoyo que está recibiendo Cataluña y también, lógicamente, Barcelona como gran capital que es, ¿no? Me refería antes a esta obligación, y creo que ha sido una consecución de los tiempos modernos que me parece importante. La Unión Europea juega un papel destacado promoviendo a través de sus programas de las ICCs, Industrias Culturales y Creativas, ¿no? Convoca ayudas y demás. Europa nos ha ayudado muchísimo, muchísimo a tomar conciencia. ¿Por qué? Pues porque realmente están apoyando la innovación que parte de la creatividad, entendiendo la creatividad artística, ¿no? Yo siempre creo que debemos, cuando hacemos balance de alguna cuestión, decir, bueno, ¿qué aporto? ¿Cuál sería mi sugerencia, no? Pues realmente, lo he dicho antes, una nueva ley de mecenazgo mucho más generosa, la agencia tributaria, ley de patrimonio que nos machaca, y luego el IVA. El IVA es como aquí, es un 21%. Hay ciertas circunstancias en que puede ser, si viene el artista, puede ser un 10%, pero queremos compararnos, por ejemplo, a Alemania, a Italia, a Francia, sobre todo. ¿Por qué? Pues porque en las ferias, y hay muchísimas ferias ahora, como sabéis, el español no puede comprar o sea, si quiere comprar en feria, va a comprar a una galería que tenga un IVA de un 5, no va a comprar a una galería española, porque el IVA es muy, muy... Esta es una ley que quizás os interese, no sé hasta qué punto, pero es el 2% cultural de cada obra magna civil tiene que ser dedicada a la cultura. Nosotros estamos pidiendo no el 2, sino quizás el 1, porque sabemos que el patrimonio arquitectónico, estamos hablando aquí, es impresionante, y las aportaciones para restaurar catedrales, iglesias y demás son absolutamente necesarias para ese patrimonio histórico, ¿no? Pero queremos una parte de ese 2%, pero es una ley que yo creo que se podría activar en otras latitudes y desde luego en Argentina, ¿no? Bueno, aquí explico un poco cómo se hace, etcétera, etcétera. Insisto en esto, hay un gran interés ahora por la transición ecológica. Es una de las obligaciones de los poderes públicos y de las empresas. Es por eso que a nosotros lo que nos toca ahora es alinearnos con esas prioridades que son políticas, pero que también son sociales, etcétera. Y hay, pues, por ejemplo, un ejemplo de artistas que están trabajando con una gran mecenas como es Francesca Thyssen. Trabajan en torno a temas medioambientales, sobre todo referidos al océano, ¿no? Nos toca quizás jugar la carta medioambiental
a través del arte. Es decir, que hay muchos artistas que se están interesando por estos temas. Bien, pues es maravilloso que así sea, y podemos alinearnos con esos objetivos, ¿no? Aquí, ¿qué mejoras? Para mí, en cuanto a España se refiere, coordinación entre los poderes públicos que tienen como responsabilidad la cultura, ¿no? Asuntos exteriores, cultura y trabajo, ¿no? Luego, muchísimos más estudios. El estudio al que hacía referencia en la primera parte de mi presentación es de la Fundación Cotec. Nos decía que es una fundación estupenda, lleva ya muchísimos años, como 20 y tantos años, pero a mí me ha sorprendido porque ha sido una iniciativa propia y no hay tantos estudios más que los que vienen del gobierno de la nación, ¿no? No hay fundaciones que se ocupen de, iba a decir vigilar, no es vigilar, es de conseguir los datos que nos permiten actuar, porque es a partir del dato que podemos, que debemos actuar. Y aquí hay una iniciativa que me parece fantástica, que yo presenté en su momento a una de nuestras ministras de Cultura y no pudo ser porque la Lotería Nacional es muy importante en España, depende de Hacienda y demás, pero los ingleses tienen los lottery funds y es un tema que a mí me interesa y luego me interesa y por eso incluí esa frase. Tienes que ver la película, el vídeo, tienes que verla para entender mejor cómo solicitar estas ayudas. Me interesa tanto que una convocatoria pública que le importe que tú entiendas bien la convocatoria, es que es maravillosa. Nosotros nos hacen rellenar papeles y papeles que nadie entiende, que nadie tal, pues aquí no, aquí, oye, mírate esto, que vas a entender perfectamente cómo me tienes que presentar el proyecto. Lo veo fantástico. Y luego el programa Visa de Oro, que me enteré el otro día estando en Portugal, que hay posibilidades de que una persona que viene de otro país consiga residencia en Portugal si aportas una cantidad no reembolsable a museo. ¿No es maravilloso eso? A mí me pareció, oye, pues es un gobierno atento a su cultura y a la importancia que otorga, ¿no? En España siempre digo que es el sector privado el que hizo realmente, fue a través de Arco en cuanto al mercado del arte, pero también en cuanto al coleccionismo y demás, que hizo shake up a las entidades, públicas, ¿no? Pero el número de fundaciones, el número de coleccionistas, etcétera, ha aumentado, vamos, exponencialmente, ¿no? Es cierto que las grandes empresas atesoran miles de obras, las grandes empresas y las empresas públicas, que también, como AENA, etcétera, ¿no? Pero también es cierto que nosotros tenemos en este momento, y estoy haciendo referencia desde el principio al momento anímico nuestro, ¿no? Una falta de activación de estas colecciones. El Banco Santander, por ejemplo, no adquiere obra, BBVA tampoco, ¿no? Aquí os doy algunas de las grandes, sobre todo la Caixa. Quiero siempre remarcar la labor fantástica que está haciendo la Caixa con distintas entidades abiertas al público en 9, 10 ciudades. La Fundación Santander la tenéis aquí, tenéis un espacio abierto también. Esta colección BBVA, que tiene más de 3.000 obras, es muy, muy antigua, pero no tiene espacio abierto al público. La Fundación Marcha, a la que hacía referencia. Telefónica en Madrid tiene un espacio increíble en la Gran Vía,
y la colección de arte Telefónica, que empezó en los 80 precisamente, comprando Juan Gris y recuperando a Luis Fernández, otros grandes artistas. La Fundación Mafre, que hace muy buenas exposiciones también en Madrid, el Banco Sabadell. Pero sí que debemos, yo creo, que tener en cuenta que esas colecciones de arte no las hacemos para in-house, sino para las personas. Es decir, es para conectar em, con las personas, con la sociedad. Para mí es lo más importante. En España, en el 11, la filantropía suponía, es el conjunto de las acciones de apoyo al arte, pero fijaros los datos de los 2,6 millones de ciudadanos que aportan 700 y pico millones, casi 800 de euros anuales a través de donaciones medias de 302. Este es un dato muy importante. Esto es mucho dinero, mucho dinero. 800 millones de euros es una cantidad tremenda. Y sí que es cierto que vosotros habéis creado asociaciones de amigos, de distintos colectivos que favorecen esa participación de pequeñas cantidades, no grandes, ¿no? Pero que es muy eficaz en su conjunto, ¿no? Madrid es quizás la más, no quizás no, es la más generosa, seguida de Cataluña, el País Vasco, Andalucía, hay menos compromiso. Madrid es una ciudad muy abierta, muy abierta a otras. Yo no soy de Madrid, siempre digo, a mí nadie me ha preguntado de dónde era, pero si me preguntaba y contestaba de Gijón, ¡ay, qué bonito! Es como ser de algún lado, gusta porque es como, pues, bueno, pues curioso porque somos todos distintos, ¿no? Bueno, yo echo en falta esto. Yo echo en falta acciones coordinadas, yo echo en falta lo comunitario, la colaboración, echo en falta que haya menos unión, echo en falta el networking. España no lo hace tan bien en este campo. Hemos conseguido mucho y yo creo que os he demostrado que se ha conseguido mucho. No hemos hablado del número de museos existentes, son solo datos, pero sabéis que se ha conseguido desde los 80, porque, insisto, en los 80 no había más que una pequeña feria que era Arco, ¿no? Pero esa dimensión superior hay que trabajarla. Y hay que trabajarla, señores, desde la colaboración y el compromiso individual de cada cual en unión, unos con otros. La multiplicidad de saberes es importantísima para conseguir una excelencia, ese círculo de calidad al que aspiramos en la gestión de la cultura. Yo creo que esa dimensión se consigue, yo creo no, sé que se consigue a través de la multiplicidad de saberes y la multiplicidad de intenciones. Lo que aporte cada cual es único y la unión de todos esos saberes hace que efectivamente la expresión artística pueda ser representada con todo honor y con toda gloria, ¿no? Me parece importantísimo. Cuando yo digo no nos contamos bien, y conmigo es un leitmotiv, no nos contamos bien, nuestras narrativas están mal explicadas, no llegan, nuestros argumentarios no llegan, aprendamos de los americanos y de los ingleses, que en didáctica son los primeros para mí. Son los primeros, no es porque yo tenga formación inglesa, lo que quiera, pero sí que es cierto que no recurren a jerga, son claros, son contundentes, claridad de ideas, parece importantísimo, ¿no? La comunicación es necesaria. Entro en el mercado y es la última parte de la presentación.
y es un mercado en recesión. Durante los 2 últimos años ha habido una reducción de los datos hechos por STA Puzzle y VS. Es un estudio increíble que ha hecho también una colaboración de una entidad pública como es la Feria de Basilea, Suiza, y el Banco UBS, que es uno de los grandes bancos con una extraordinaria colección de arte, ¿no? O sea que son datos muy contrastados. No sé hasta qué punto son fidedignos en el sentido de que todo puede ser reanalizado, ¿no? Pero ellos nos dicen que en el año 23 la reducción del mercado ha sido de un 4 y de un 12 en el 24. Y el market share de ahí España, sigo diciendo, estoy muy orgullosa de ese dato porque el 1% que representa en el mercado global del arte el mercado español, ese 1% es igual que el de Japón. Igual que el de Japón, igual que el de Sur Corea. ¿Dónde están? Me preguntaban en algún momento, ¿dónde están los árabes? Los árabes están en ese 8% que no sabemos, que no sabemos exactamente cuál de los países árabes se incluyen ahí, pero están en esos. Y como veis, Estados Unidos sigue siendo el primer mercado del mundo con un 43%, y siempre hay variación. Yo que sigo los datos del mercado desde hace muchos años, desde luego China e Inglaterra están siempre ahí. Primero es China, luego Inglaterra, luego vuelve a ser Inglaterra, luego es China. ¿Qué tiene de ventaja Inglaterra? Que las grandes subastas de arte, por ejemplo, la casa Philips, que es especialista en arte contemporáneo, están radicadas en China, ¿no? Esta es la explicación de lo que acabáis de ver en el gráfico. Sí que me pregunto al final, esa es la frase final, ¿podemos nosotros mantener en estos momentos de zozobra total? Europa está en un puro ay, ¿qué va a pasar en Ucrania? Ay, ¿qué va a pasar en Gaza? Ay, que es una pura zozobra y una inseguridad extraordinaria. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a poder mantener ese 1% o no? Bueno, sí que es un mercado en transformación. Con la inseguridad viene una menor inversión cuantitativa en cuanto a cantidad, ¿no? Hay menos grandes compras millonarias, ¿no? Y luego no sabemos efectivamente lo que Donald Trump, qué va a significar ese turmoil, como dice, ¿no? Esa especie de nuevas líneas de tarifas y demás, que va a pasar con las obras de arte, con las importaciones de obras de arte, o va a ser consumo solo a partir de ahora también americano, es decir, porque el mercado América es muy self-sufficient, es verdad, pero también decía el otro día hablando con otra gente, ¿qué pasa con las colecciones que son solamente de un país? Es decir, que reúnen obras de artistas de un solo país. En el caso español, realmente nosotros sabemos, porque llevo con mi socia una serie de colecciones, asesoro una serie de colecciones, que su valor de mercado internacional es menor, salvo los grandes nombres, ¿no? Pero es menor, eso lo sabemos, ¿no? Bueno, aquí tenemos quién compra qué. Y entonces estamos viendo que la gente que ha nacido entre la generación Z, que ha nacido en esos años, es decir, que tienen ahora los 50, son los grandes compradores de arte, son los que sustentan principalmente el mercado del arte, ¿no? Aquí hablamos por soporte, por medio, y es un dato sorpresivo que sea efectivamente la pintura, cuando sabemos que quien lleva la voz cantante, quiero decir, ¿no? Bueno, sabemos que en los museos realmente estamos
accediendo a exposiciones en donde el soporte es otro, pueda ser la instalación, pueda ser el vídeo, pueda ser la fotografía, que tan solo representa un 3% de las, del mercado, ¿no? Etcétera, pero que el patrimonio privado se mueve quizás por otros derroteros, quizás no, se mueve por otros derroteros que los museos, ¿no? Es curioso que las grandes fortunas pidan crédito para adquirir obra. Esto me pareció muy curioso y por eso lo traigo a colación. Y estas son las grandes motivaciones, la inversión, el querer definir tu propia personalidad a través de la obra. Me parece fantástico que sea la razón número 2 por la cual tú adquieres una obra, porque esta obra habla de mí. Es bonito esto, ¿no? Y luego la relación con otros, luego la pasión, etc. Hay toda una serie de razones por las cuales, y una de ellas para mí también es formar parte de un conjunto de personas que viajan, van a ferias, se encuentran, es a way of living, es un lifestyle que puede resultar muy atractivo para muchos. Aquí termino diciendo, hemos conseguido mucho, pero también corresponde seguir trabajando. Muchas gracias, señores. Podemos hacer preguntas, ¿no? ¿Sí? ¿Hay micro? Sí, pero alguien que quisiera que usted aclarara cómo el Guggenheim de Bilbao fue tan fundamental para el conflicto de ETA, porque no me queda claro. No lo sé porque no sé. Quisiera que usted me lo explique. No te lo puedo explicar más que como una acción que se leyó como un deseo de formar parte del universo. ¿Lo entiendes? Es decir, yo quiero unirme a la modernidad. Yo no quiero esa identidad vasca. También forma parte del universo. No tenemos que preocuparnos solo de nosotros mismos, tenemos que mirar más allá. Y esto ayudó a revertir, yo creo, una aspiración, no me atrevo mucho a decir la palabra, pero involución. ¿Entiendes? Es decir, es ser uno mismo en detrimento del otro o ser uno mismo con el otro. Si tú construyes un edificio por un arquitecto de fuera, americano, traes una marca, porque en el fondo los grandes museos son marcas. España, por ejemplo, no ha jugado esa carta de crear marcas para instalarse en otros lugares. Bien, si tú aceptas traer un Guggenheim, que es una marca extranjera y americana, España y Norteamérica nunca ha tenido una buenísima relación. Sí, en cuanto a estudiantes, mis hijos han estudiado en Estados Unidos y tantos otros, ¿no? Pero realmente hay, entre mucha gente hay cierto conflicto, ¿no? Si el País Vasco y la ciudad de Bilbao establecen el diálogo con un arquitecto y con una marca de fuera, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Quiere decir
que yo quiero estar contigo y tú no eres vasco. ¿Lo entendéis? Fue revolucionario, así de sencillo, no fue más. Nadie lo explicó, sino que se hizo. Que se hizo, embellezó, de verdad embellezó. ¿Se dice eso? La hizo más bella, la ciudad, mucho más bella, pero mucho más bella, la ennobleció a través del arte. Y eso es lo que a mí, lo digo sin pudor, al día de hoy me da frío. De decir, qué bonito ese gesto, qué bonito, cómo lo entendimos todos y cómo lo entendió el País Vasco, cómo se alineó a pesar de Chillida y de Oteiza, a pesar de los grandes artistas que se negaron a aceptar ser colonizados, como ellos decían. Y el arte, sabemos que no tiene país. Aspira a la universalidad, es universal, no tiene país. ¿Con quién organizó para instalarse en Bilbao? Bueno, ellos habían tratado, fue Carmen Jiménez, la hacedora, siempre hay una persona detrás, ¿no? Con Thomas Krenz, ¿os suena Thomas Krenz? No, bueno, Before Your Time, ¿verdad? Thomas Krenz es de mi época. Entonces, Thomas Krenz, Carmen Jiménez trabajaba, Carmen Jiménez fue la directora de exposiciones del Reina, muy amiga, y sigue en activo, yo sigo en activo, y dirigió ese centro de exposiciones del Reina, que fue el prólogo al museo, porque el Reina nace primero, el Reina, sabéis que hablo del Reina Sofía de Madrid, ¿no? El Reina abre como centro de arte inicialmente y luego se convierte en el 91, abre como museo y como centro de arte empieza a hacer exposiciones desde el 88, 89, en el Retiro en parte. Entonces, ella trabajaba también para el Guggenheim. Ella es francesa, pied noir, para más signos. O eso se dice. Pero ella también trabajaba para el Guggenheim. Y Thomas Krenz necesitaba dinero. Era el director del Guggenheim en ese momento. Estoy hablando de los finales de los 80, puede ser. Bueno, el caso es que Carmen, que estaba en el ministerio, sabía que Thomas Krenz no había tenido éxito con Austria. Había querido llevar el Guggenheim con motivo de que necesitaban mucho dinero. Y Carmen entonces dijo, oye, pues quizás tuvo esa intuición, conocía bien España, quizás a España le pueda interesar. Entonces, el gobierno del País Vasco entonces se sabía que querían hacer algo y no sabían qué. Y es Carmen la que les unió. Y Tomás Krenz vino a España, organizaron, yo era directora de Arco entonces, organizaron distintos encuentros con distintas personas del mundo de la cultura. Y yo recuerdo haber estado en Horcher, en la cena que organizó Carmen en Madrid, en Horcher, con Tomás Krenz y con varios. Y nos preguntaba a todos, ¿cómo lo veis? Y yo honradamente dije, difícil. Y él me dijo, ¿imposible? Digo, no, yo no creo que sea imposible, pero difícil sí que va a ser, porque yo recordaba cómo lo había peleado Chillida, ya me lo había dicho, esto es que es que no puede ser, es que esto lo tenemos que hacer nosotros, es que esto no puede ser, que nos vengan a decir cómo mostrar arte, qué arte van a enseñar, va a ser todo. Ese conflicto sí existió. Pero Carmen fue en el fondo la ideadora. Ideadora fue Krenz por la necesidad que tenía imperiosa de conseguir dinero. Es quien se ofreció. Carmen desde el ministerio conocía las situaciones de cada cual y ella sabía que en el País Vasco, como en Cataluña, más que en Madrid,
siempre ha habido interés por el arte. O sea, hay una buena escuela, ya os decía antes, en Bilbao, muy buena escuela, y había muchos industriales. O sea, la mitad de Madrid, y aquí lo veo igual, hay nombres vascos. ¿Sabes? O sea, nombres vascos, ¿por qué? Porque hicieron el tren, hicieron el metro, hicieron los grandes edificios, eran todos vascos venidos a Madrid o venidos a Buenos Aires. Son gente muy laboriosa, muy industriosa, y les ha interesado siempre el arte. Hay muy buenas colecciones y muy buenos artistas porque hay buenas colecciones. Entonces, el Museo de Bellas Artes, por ejemplo, ahora, que es también con el Guggenheim, los dos grandes museos de Bilbao, que lo lleva Miguel Zugaza, lo están ampliando. O sea, que hay un apoyo al arte. Y Carmen eso lo sabía, y entonces empezaron a pactar y se movió mucho dinero. Thomas Krenz obtuvo lo que quiso. Es su dinero. Y fue un éxito el nombrar a Gehry, porque por eso hablo de la multiplicidad de saberes, es tan importante. El éxito del Guggenheim no es solamente el museo, es el edificio. O sea, estamos hablando de arquitectura de museos extraordinaria, extraordinaria. Yo creo que me gustan otras cosas de Gehry, no digo que no, pero ese está tan bien encajado, hay una proporción tan fabulosa, pero fue el momento adecuado, se produce en el momento en que las sensibilidades estaban a flor de piel, había muchísimo cansancio ya, porque mi socia, por ejemplo, pues es de una familia vasca y vivían en el País Vasco y miraban debajo del coche a ver qué había, porque se ponían las bombas. Sí. Tremendo. También hubo, claro. Cerca de mi casa, cuando yo vivía en Rosales, sí, un par de militares, sí. Sí. Muy triste, muy triste. Y por eso realmente no fue el único factor. Claro que no fue seguro, pero cambió la mentalidad de la gente, cambió. Ayudó a cambiar. Sí, Diego. Rosina, hablaste de la ley de mecenazgo y está bueno como norte para la nuestra, que más allá de que solo hay en la ciudad de Buenos Aires, ha habido diferentes proyectos. ¿Podés nombrar unos puntos clave de la ley de artista? Que de eso no tenemos nada nosotros. Es verdad que no lo he incluido aquí. Bueno, la ley de artista, efectivamente la tienes en la otra presentación para tu mejor información, porque ahora os voy a hablar de memoria. La ley del artista es una reivindicación de los artistas de hace muchísimos años y hay una serie de ventajas que se han otorgado al artista ahora ya por ley. ¿Cuáles son? Por ejemplo, temas fiscales. Hay una comprensión de la irregularidad, es la palabra quizás, en los ingresos del artista, por lo cual la aportación fiscal, si la cantidad es menos de 3.000 euros, es nimia. Luego se permiten los contratos temporales, etcétera. Hay toda esa serie de ventajas fiscales que son muy interesantes. Yo sí que sé que siguen trabajando en ella para ampliarla y mejorarla. Pero no he hablado hoy del asociacionismo en España, pero sí que es cierto que también ha sido una aportación interesante. Pero, en cambio, los artistas siempre estuvieron asociados y de manera, a pesar de todo, bastante eficaz, porque esa ley del artista, esas ayudas a los artistas, la han generado desde la Asociación de Artistas. Es decir, es importantísimo lo que han aportado. En cambio, en cuanto a otros profesionales, por ejemplo, nosotros, el Instituto de Arte Contemporáneo o la Asociación de Mujeres en el Arte, yo soy socia fundadora de las dos y fui presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo tiempo, no hemos podido conseguir más que unir
a las distintas asociaciones, también de gestores, también de esto, en una mesa que reuniendo a estas entidades es aceptada y considerada y admitida por el Ministerio de Cultura, por el Gobierno en su totalidad. O sea, tuvimos que reunir distintas asociaciones para que al sector del arte no artístico, también hay artistas en el Instituto de Arte Contemporáneo, Daniel Taroa, bueno, otros muchos sí, también hay artistas, pero sobre todo son gestores, comisarios, etcétera, críticos de arte y demás. Tuvimos que reunirnos varias asociaciones para crear esa mesa, ese conjunto de voces para representarnos ante los poderes públicos. Los artistas no lo consiguieron como artistas. El estatus del artista es superior al de los profesionales realmente, visto individualmente. O sea, por eso la unión es tan necesaria en tantos casos, sí. Sí. Te quería preguntar, Rosina, si pudieras hacer una pequeña síntesis de cuáles fueron los hitos, en tu opinión, que hicieron que en España el arte en España sea un caso de éxito, que pensás que nos pueden servir a nosotros para despegar un poco en este medio que está en un momento difícil. Yo creo que ha sido, más que hitos, una evolución muy, muy tranquila, muy pacífica. Creo que he dejado dicho, no voy a repetirlo, pero bueno, Arco sí que ha sido aquello que ha dinamizado. ¿Por qué ha dinamizado Arco? Primero porque era un conjunto de galerías que se reunían año a año y que aportaban profesionales, comisarios, etc. Bueno, entonces no había la palabra curator, comisario, es que no existía, no se conocía la figura, pero es a través de los medios de comunicación. Arco siempre atrajo a los medios de comunicación de una manera muy potente. Y luego realmente puse en marcha toda una serie de actividades. Pedí siempre apoyo no solamente a lo público, sino a lo privado. Por ejemplo, uno de los temas que puse en marcha fue Madrid en Vanguardia. ¿Qué pretendía Madrid en Vanguardia? Madrid en Vanguardia pretendía que en cada institución, las pocas que había, pero era BBVA, era Santander, era Caja Madrid entonces, que ya no existe, pero Caja Madrid, que organizaran con motivo de Arco una exposición de arte contemporáneo. Como no hacían programas de arte contemporáneo, pues yo les pedía, tenéis que hacer una exposición de arte contemporáneo. Pero bueno, ¿qué exposición? Bueno, te voy a dar una serie de nombres para ver si puedes con... Eso fue importante, es decir, eso y la creación de la colección Fundación Arco, con el apoyo del ayuntamiento, de la comunidad, de la Caja de Ahorros y de la Cámara de Comercio, que son las 4 instituciones que crean IFEMA, eso ayudó muchísimo a tomar conciencia de la necesidad de coleccionar por parte de lo público. Y luego acciones como, por ejemplo, ayer citaba a Marjorie Jacobson, que es una americana que para Harvard hizo un trabajo sobre el coleccionismo corporativo, que vino a España y que dio varias conferencias, entre otras una gran conferencia con todos los grandes empresarios, una conferencia, quiero decir, una presentación, con todos los grandes empresarios de la COE, que es la asociación de empresarios más importante de España. Eso provocó muchísimo interés. Por ejemplo, la Fundación Coca-Cola empieza a coleccionar, entonces IBM empieza a coleccionar, entonces Telefónica empieza. Entonces fueron acciones que animaban la participación privada. Y luego ya fue el Reina, y luego ya fue el Guggenheim. El IBAM fue el primero que
que se crea en el 89, fue el primer museo, digamos, de provincias, no es una palabra que me guste, pero bueno, de provincia, pero no despertó ese interés. El interés que despertó el Guggenheim fue distinto porque la dimensión arquitectónica fue otra y por las razones que os he explicado. Pero desde luego Guggenheim fue un factor, Guggenheim fueron factores determinantes y luego acciones muy concretas para implicar al privado e interesar a lo público. Yo creo que más o menos la dosis de datos de hoy ya está. Muchas gracias.